¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Héctor Farago y en este momento nos encontramos en el Aeropuerto Internacional José Martí de Cuba. Vamos a estar haciendo una serie de videos aquí en Cuba para que se informen de todos los precios, cómo se mueve uno aquí, cómo vive la gente. No se despeguen que van a estar muy interesantes. Bueno, aquí el bus se llena bastante, así que esta opción solo la que vengas casi de plata. Queríamos una inmersión cultural. Cuba es un país muy particular, con sus cosas buenas y otras no tanto, como todos los países. Es un país que le está apostando fuertemente al turismo en los últimos años. Lo podemos ver en muchas de sus calles, plazas, monumentos y edificios restaurados. Un país lleno de hermosos lugares, playas espectaculares, gente maravillosa y trabajadora, dispuesta siempre a ayudarte para que te lleves la mejor impresión de su país. Pero también hay que decirlo, con un sistema sociopolítico muy complicado, muy complejo de entender para el turista. Algo muy común aquí en Cuba es ver esas colas como se ven allí, por todos lados. Si te aventuras a conocer esta hermosa tierra, es bueno que conozcas un poco de su historia, ya que aprender es uno de los grandes objetivos de viajar aparte de disfrutar. Así que te invito para que me acompañes en este video, porque va a estar muy interesante. Bueno, y este es el lugar donde nos estamos quedando. Bueno, mis amigos, les voy a hacer un house tour del lugar donde nos estamos quedando. Es el apartamento que alquilamos por Airbnb, muy recomendado. Les voy a dejar los datos aquí de don Gerardo, una gran persona, muy formal y está dispuesto siempre a ayudar al que viene. Así que les voy a mostrar. Esta es la cocina. Tiene una estufita como digital aquí, los platicos, las ollitas. Esta mesita aquí tiene 4 puestos, tiene este asientito, una neverita. Por si ustedes compran cualquier cosa, la pueden meter aquí en la nevera. Está buena la nevera. Y esta es la alcoba. Tiene 2 camitas, muy importante. Tiene aire acondicionado. Aquí un espejito. Estas 2 camas. Aquí donde colocamos como los maletines. Tiene este closet con 2 cobijas, luz y tiene esta caja fuerte. Aquí le puede uno colocar su clave y cierra y guarda sus cositas ahí bien seguras. Y este es el baño. Baño muy bonito. Está muy bonito el baño. Está la ducha. Vamos a ver la ducha. Para que está muy bonito este apartamento y me pareció un muy buen precio. Les voy a dejar aquí abajo el enlace a Airbnb de aquí de don Gerardo en Cuba. Está muy limpio, muy bonito y muy central. Todo el centro histórico de aquí de La Habana Vieja, muy cerquita de todas las plazas y toda la zona turística. Muy recomendado. Ahorita vamos a hacer la famosa prueba de colchón. Yo sé que no es costumbre en este canal, la hemos visto por ahí en otros canales de youtubers muy famosos como Alan por el Mundo, pero la voy a hacer en esta para que ustedes tengan una idea de cómo está esta cama de sabrosa. Cerveza michelada. Aquí michelada no es como en Colombia que es con sal aquí, sino que michelada le echan como una especie de picantico, ¿no? Algo picantico. Esta es la cerveza que venden aquí, la Hollandia Premium. Sabrosa. Bueno
aquí vamos a comer la ropa vieja, que es algo muy típico de aquí de Cuba. Miren, es como carne desmechada con madurito y una salsa con arroz. Aquí mientras vamos almorzando, vamos escuchando pura musiquita cubana bien sabrosa. Ahí están los señores. Este es el Capitolio de La Habana. Dicen que es una réplica muy parecida al Capitolio de Washington. Por lo del Arsenal dieron origen a enorme escándalo político durante el gobierno de José Miguel Gómez. El Palacio de las Leyes continúa siendo el mejor edificio público construido en Cuba. El Capitolio Nacional de La Habana es un edificio construido en 1929. Constituye uno de los símbolos más notables de la ciudad. Ha sido sometido a varios procesos de restauración en los últimos años para preservar su apariencia original, con el fin de implementar su uso turístico. Muy cerca del Capitolio podemos ver esta imponente ceiba que fue trasplantada el 24 de febrero de 1928 al centro de este parque, llamado Parque de la Fraternidad, y fue abonada por la tierra de 28 países hispanoamericanos. Es algo muy común ver la gente seca la ropa así en las ventanas, ¿no? Parece el barrio donde yo vivía en Cali. Muy común. Es la plaza central donde tenemos aquí detrás de nosotros la estatua representativa de José Martí. Bueno, venimos caminando por las calles. Resulta que hoy es como un día festivo, ¿no? Sí. Y está solitaria, sabrosita, tranquila. Ay, hay una brisa sabrosa. Cuba es muy hermoso, pero la situación que vive la gente aquí es difícil, es difícil. Cuba es muy bonito, tiene mucha historia. Es que sí. esta ciudad tuvo que haber sido demasiado pujante décadas atrás porque es hermoso todo. Desde 1958 el gobierno de Estados Unidos impuso un embargo económico a la isla de Cuba por diversas cuestiones políticas, que aún hoy en día absurdamente continúan, sumiendo a la isla en un gran desabastecimiento de productos y servicios para sus habitantes. Todo esto con el fin de que el pueblo se rebelara en contra del régimen y los derrocaran, instalando una democracia a fin de los Estados Unidos, lo que nunca ha ocurrido, siendo esta la excusa perfecta del régimen cubano para echarle la culpa a los Estados Unidos de todos sus males. Bueno, paramos por ahí en una cafetería, compramos una gaseosita, la que se ve aquí, la Fanta, sabor naranja. Mira, bueno, ay, ¿cómo estás? Esos ojos ese pequeñuelo. parecen tigre. Besito. ¿Qué pasó? Oye, tú eres un gato cubano. Ay, ese cuco, Otro gato cubano. Mucho gato cubano. Ay, Están engalladas, va a atacar. ¿Quién? Bueno, aquí llegamos a un lugar que es como muy emblemático aquí en La Habana. Este es el malecón, famoso malecón. Por aquí uno puede caminar todo este recorrido hasta el fondo y está aquí la orilla del mar. Es un lugar muy turístico de aquí de La Habana.
Bueno, en este momento nos encontramos en el malecón habanero, más o menos por este lugar que estoy marcando aquí. Y desde aquí podemos divisar hacia el otro lado, hacia allá, lo que es la casa o lo que fuera la casa del Che Guevara, que queda aquí, que ahora está convertido en un museo. Y junto a la casa podemos encontrar el monumento del Cristo de La Habana. Estas calles de aquí de La Habana Vieja son hermosas. Tiene un estilo así como Cartagena, ¿no? La brisa fresca que se cuela entre estos callejones y te refresca bien sabroso. Me ha sorprendido la tranquilidad de esta ciudad. Hoy es un día festivo y están muy solas las calles, pero la mayoría de gente nos dice tranquilos, que aquí no pasa nada. Parece que aquí no sé mucho eso de los robos. No están como con la zozobra de que te van a robar ni nada de eso. La mayoría de las personas dicen que estamos tranquilos, que aquí no pasa nada, que no es como en otros países que roban. Y la verdad se ha sentido eso, ¿no? O sea, tranquilidad, podemos andar como sacamos la cámara sin preocupación de que nos van a robar ni nada. Y la verdad sí sentimos que hay mucha seguridad, por lo menos para el turista. Esta es la plaza de San Francisco de Asís. Aquí hay una estatua muy conocida que ya les voy a mostrar, que se llama se me olvidó el nombre de la estatua. Bueno, aquí podemos ver la estatua del Caballero de París. El verdadero nombre del Caballero de París era José María López. Nació en España en 1899. Pero él se hacía llamar como el Caballero de París. Era un hombre amable y educado que deambulaba por las calles, saludando a la gente y discutiendo de filosofía, religión y política. Nunca pedía limosna ni decía malas palabras. Llegó muy joven a La Habana en 1913 a bordo de un barco alemán. Trabajó en diferentes oficios. Dicen que después de estar en la cárcel por un delito que no cometió, perdió la cordura y desde entonces deambulaba por las calles. Murió el 11 de julio de 1985, convirtiéndose en uno de los personajes icónicos de La Habana. Nací en una ciudad antigua que ustedes no conocen, pero les invito a imaginar que tiene murallas, palacios y castillos. Tierra bellísima donde llueve a cántaros y tiene un mar azul, el que vuelven cargados de maravillas los pescadores. Hay una historia con esta estatua de este señor que si uno le toca la barba, pide un deseo y le pisa el pie. Por eso podemos ver que está pelado, porque todo el mundo le pisa el pie y le coge la barba. Miren, ya la barba está desgastadita. Entonces uno le coge la barba y le pisa el pie y pide el deseo. Voy a compartir este deseo con todos ustedes: seguir viajando por todo el mundo con Lusa. Que se cumpla. Hasta la mano de la cual está desgastado el dedo. Cúmplame el deseo, pues, seguir viajando por todo el mundo para seguirles llevando buenos videos a todos ustedes, los que siguen y apoyan este canal. Así que si les está gustando este video, suscríbanse. Bueno, aquí son las 7, mostramos el reloj. Aquí son las 7:44. Y anochecido, tiene un horario como más corrido, ¿no? Ajá. Tiene horario corrido. Vamos a ver, en Colombia en estos momentos son las 6:44, parece aquí, 6:44. Y aquí son las 7:44, una hora más y no ha anochecido, ya está oscureciendo, ¿no? Así que continuemos recorriendo por aquí, por La Habana. Algo que me ha parecido muy bacano de aquí de Cuba es que la gente para en el carro para que uno pase. Y eso me parece muy bacano. Y fuera de eso la gente es muy amable, ¿no? Uno les pregunta cosas y quieren entablar conversación. Entonces eso es bacano, muy chévere. Y bien por la gente de Cuba. Me encanta. Estamos en el lugar donde comienza todo el malecón. Miren esa luna, es que la luna es tan hermosa, no se alcanza a ver aquí en la cámara, pero hay una luna muy grande aquí y el mar aquí. No sé si se alcanza a ver. Algo también muy chévere y muy común es ver estos carritos antiguos
que dan paseos aquí por toda la Habana Vieja, por sitios representativos de aquí de esta ciudad. Según he escuchado de muchas personas, el turismo de Rusia era muy fuerte, entonces ahora con lo de la guerra pues el turismo ha bajado un poco. Están viniendo más turismo de México, de Centroamérica, de Colombia, de Argentina. Bueno, aquí me pedí un cafecito, un espresso, café espresso, me vale 50 pesos cubanos. Que al cambio se los voy a colocar aquí cuánto es en pesos colombianos y en dólares, para que tengan pues una idea más o menos. Ay no, pero esto es delicioso, delicioso, muy rico, muy rico. Bueno, pedimos estas, ¿cómo es que se llaman? Quesadillas de cerdo. Esas quesadillas de cerdo, 3 quesadillas, cuestan 200 pesos. Bueno, ya empieza a oscurecer. Y vamos caminando aquí por todo el malecón de La Habana. Ya no nos ven las caras. Muy buenos días, hoy tenemos un video espectacular. Vamos a ir a conocer las playas que quedan cerca de La Habana, que son unas playas hermosas. Espero que me acompañen. Vamos para la playa. Miren la hermosura.